Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal anatómico Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de la anatomía de la lengua. Ya en videos anteriores hablamos de la anatomía del paladar, hablamos de la anatomía, digamos, general de la cavidad bucal. Ahorita vamos a ser especialistas en explicar esta anatomía de la región de la lengua, ya celebrando porque justo el día de hoy que estoy grabando este video llego a 100.000 suscriptores en YouTube. Y este es el video número 201 del canal. Entonces me enorgullece haber llegado ya hasta estos niveles. Y bueno, seguimos creciendo. Hablando de la lengua, es un órgano muscular. Está compuesto totalmente por músculo estriado, que a su vez está revestido por un aparato realmente fibroso y también de tipo mucoso, de tipo epitelial. Entonces es un órgano central. Es un órgano que es bastante móvil y que va a estar en su lugar gracias a potentes músculos que se insertan en él, que lo van a sostener en ese lugar central y en la parte más inferior de la cavidad bucal. Entonces, a través de estas estructuras musculares va a insertarse en el hueso hioides, como vamos a ver más adelante. Va a tener una inserción muy importante a nivel del maxilar inferior, que es la que evita que prácticamente la lengua se dirija hacia atrás y nos las traguemos, gracias a esa inserción muscular que tiene a nivel del maxilar inferior o mandíbula. También va a tener un repliegue muscular que lo va a sujetar a la apófisis estiloides de hueso temporal, así como también pliegues musculares que lo llevan hacia la faringe. Finalmente, a través de uno de sus músculos va a tener agarre a nivel de lo que es el paladar. Entonces fíjense que hay bastantes músculos que sostienen a la lengua en su lugar y que no nada más su función es sostenerla, sino que también vamos a ver que tienen una función de movimiento de la misma. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las funciones de esa lengua? ¿Por qué la lengua ocupa justamente ese lugar? Tiene muchas funciones importantes. Aquí vamos a describir 4. Vamos a ver que primero tiene una gran función de deglución gracias a un movimiento que hace la lengua hacia atrás, y ese bolo alimenticio puede ser empujado hacia la faringe cuando estamos comiendo. Entonces, su primera función, por enumerarla con un orden bastante, digamos, inespecífico, es la función de tragar, de deglución. Luego vamos a ver que a nivel del dorso de la lengua encontramos muchas estructuras llamadas papilas gustativas, que son las que nos ayudan a tener el sentido del gusto. Entonces tienen una función también importante gustativa, de poder percibir y diferenciar los sabores. Va a tener una función importante también en la masticación, ya que gracias a sus movimientos ese bolo alimenticio puede ser empujado contra el paladar, por ejemplo, y ser apretado. Entonces tiene una función también que ayuda a mezclar durante la masticación. Y finalmente también se le atribuye una función al lenguaje, que nosotros podemos articular las palabras gracias al movimiento de la lengua. De hecho, usted hable y véase en el espejo para que vea la cantidad de movimientos que hace la lengua cuando nosotros hablamos cualquier palabra. Ahora bien, vamos a hablar entonces de las partes en general de la lengua y vamos a desglosar cada una de estas partes. Pero antes, no te vayas a despegar de este video. Es importante que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, usted le da clic y automáticamente queda suscrito a los más de 200 videos que encuentras en el canal. Si hay algún video que tú no encuentres en el buscador del canal, bueno, escríbemelo en los comentarios de los videos, que yo siempre los leo y siempre los tomo en cuenta a la hora de la realización de los próximos videos. Este video de lengua me lo habían pedido muchísimo, lo había trazado un poco porque estaba pendiente de los cursos que, bueno, también los invito a los que están disponibles en patreon.com, pero bueno, ya estoy retomando nuevamente los videos del canal. Entonces nos habíamos quedado en las partes generales de la lengua. Vamos a ver que presenta hacia la parte anterior una región denominada la punta o vértice de la lengua. Hacia atrás vamos a ver, esta es una visión superior, estoy viendo como que si yo fuese el paladar. Entonces toda esta región se denomina el dorso de la lengua. Sí, es la región, digamos, más grande desde el punto de vista del estudio anatómico. Luego, bueno, les muestro esta imagen para que veamos una porción que es la contraparte de la región del dorso. Recuerden que el dorso es la que ve hacia arriba, hacia el paladar, que sería la cara inferior de la lengua.
Y por último estudiaremos la región que la une al piso de la boca, que es la raíz de la lengua. Esta raíz de la lengua funcionaría prácticamente como el hilio de la lengua. ¿Por qué? Porque aquí es el lugar donde las estructuras vasculares y las estructuras nerviosas perforan hacia la lengua, de manera que toda la parte de la inervación, la irrigación, el drenaje linfático va en este sentido, va de abajo hacia arriba. Ok, claro, si es el drenaje venoso y el linfático, más bien viene de arriba hacia abajo, pero todas las estructuras que llegan a la lengua, ya sean entrando o saliendo, entran por la raíz específicamente. Muy bien. Vamos a comenzar entonces primero hablando de la punta o vértice. Esta punta o vértice de la lengua, llamada así también, vamos a ver que ella está explicada hacia los huesos, hacia los dientes incisivos, tanto los incisivos centrales como laterales superiores, como los incisivos centrales y laterales inferiores. Hacia la parte de atrás nos encontramos entonces al dorso de la lengua. Es importante ver que todo este dorso de la lengua es realmente cóncavo hacia arriba, tanto en sentido antero-posterior como lo es cóncavo en sentido latero-lateral. Sí, es la lengua prácticamente visible que nosotros podemos ver al abrir la boca. Este dorso de la lengua, para hacer un poco más fácil su estudio, lo vamos a dividir en dos grandes porciones. Una porción anterior, que más o menos ocupa los 2/3 anteriores de la lengua, que vamos a denominar porción bucal, porque es la porción que me queda dentro de la cavidad bucal. Y luego la porción faríngea, que es la porción que se encuentra dentro de la bucofaringe, es la porción posterior, llamada también la base de la lengua. Generalmente a veces los estudiantes confunden, inclusive lo he visto en algunos textos anatómicos, como base a esta raíz, pero realmente esta es la raíz y esta es la base. O sea, la base es una parte del dorso. ¿Qué es lo que pasa? La porción bucal, que son los 2/3 anteriores, ve hacia arriba, pero esta porción de la base, porción faríngea, de este mismo dorso de la lengua, es más bien un poco, digamos, dispuesto en sentido vertical, en sentido frontal, y realmente esto está viendo hacia atrás y no tanto hacia arriba como si lo ve la porción bucal. Muy bien, ¿cuál va a ser el punto de corte cuando yo estoy viendo esta cara dorsal de la lengua para yo decir, mira, de aquí adelante es porción bucal y de aquí hacia atrás es porción faríngea o porción de la base? Fíjese usted que la porción bucal va a estar delimitada por este surco en forma de V, que es una V pequeña invertida, cuyo vértice, este surco se llama el surco terminal. Del surco terminal hacia adelante es porción bucal y del surco terminal hacia atrás es la porción faríngea. Vemos que ambos lados de ese surco terminal convergen en un agujero ciego llamado justamente así, agujero ciego, que es el vértice de ese surco terminal. Ahí nosotros podemos ver que hay una depresión interna que no conlleva a ningún lugar en particular, y realmente ese agujero ciego es parte de los remanentes del conducto tirogloso. ¿Sí? Una estructura embriológica que ayuda a formar la lengua y entre otras cosas también a la glándula tiroides. Muy bien, entonces en esa porción bucal que es la anterior vamos a ver un surco en la parte media bastante, o mejor dicho, es que es muy poco marcado muchas veces, no es tan fácil ver ese surco medio en todas las lenguas. Y algo que nos debe llamar la atención, una de las cosas más importantes que encontramos en esta región dorsal, es las papilas linguales, que son las famosas papilas gustativas. Esas papilas linguales hablamos de que pueden ser básicamente de 4 tipos. Primero, esas pueden ser algo puntiagudas, cónicas, con una base inferior y la punta viendo hacia arriba, que son las papilas filiformes. Ahorita la vamos a ver en un corte un poco más microscópico, pero son las más abundantes que encontramos a nivel del dorso. Son justamente esas papilas filiformes. Luego tenemos las papilas fungiformes, que se encuentran más hacia la punta de la lengua y hacia las regiones laterales del dorso, así como también en los bordes laterales de la lengua, que serían estos bordes que usted ve aquí. Esas papilas fungiformes tienen una base estrecha y en la parte superior parece como un honguito porque se ensancha en la parte superior. Luego vamos a tener las papilas circunvaladas, que ellas son de 3 a 14 y se disponen anterior justamente a ese surco terminal. Pueden ser de 3 a 14 como les digo. Esas papilas circunvaladas se caracterizan porque tienen una depresión que la rodea. Ahorita la vamos a ver más microscópicamente para que ustedes la puedan notar. Son papilas bastante circulares y bastante simétricas en su disposición. Luego vamos a tener por último las papilas foliadas, que son papilas que encontramos en la parte más posterior, son como unas arrugas que encontramos en la parte
más posterior de esos bordes linguales. Fíjense ustedes aquí. La porción faríngea, que es la porción que se encuentra posterior al surco terminal, se encuentra dentro de la bucofaringe y recuerden que ella más bien ve hacia atrás, hacia posterior. Lo que más nos tiene que llamar la atención es esa cantidad de estructuras que parecen papilas linguales, pero no tienen ninguna función gustativa, sino una función linfoidea. Esas son en conjunto las famosas o llamadas en conjunto la amígdala lingual, que junto con el resto de las amígdalas palatinas, las amígdalas tubáricas y las nasofaringeas me conforman el famoso anillo de Waldeyer, anillo linfático del cuello o anillo linfático de Waldeyer. Vamos a ver también que existen unos pliegues mucosos que sostienen el dorso de la epiglotis a esa base de la lengua. Entonces, vamos a ver un pliegue central llamado el pliegue glosoepiglótico medio, así se le denomina, y dos pliegues laterales llamados pliegues glosoepiglóticos laterales. Vamos a ver que quedan unos espacios que están entre el pliegue glosoepiglótico medio y cada uno de los pliegues glosoepiglóticos lateral de cada lado, llamada la valécula epiglótica, cada uno de esos huecos que usted puede notar allí. Muy bien, vean este corte más o menos microscópico. Aquí podemos ver, esto es, para que no se confundan, esto es una amígdala lingual, parte de las amígdalas linguales. Vean que tienen tejido linfoideo. Estas que son puntiagudas son las filiformes, que les dije que eran las más abundantes. Esta sí es una papila lingual, o sea, una papila gustativa. Vea esta forma que encontramos aquí, que es una base estrecha, pero en la parte superior adopta como una forma de un hongo. Esas son las fungiformes, por eso es que reciben ese nombre. Y aquí, más posterior, podemos ver la circunvalada. Fíjense ustedes que yo les dije que estaba rodeada por una excavación. Y en esa excavación justamente vamos a ver un cierto grupo de glándulas, ¿sí? Que son glándulas serosas, que excretan productos que van a rellenar esas depresiones y van a salir finalmente hacia la lengua. No tengo imágenes microscópicas de las papilas foliadas, pero estas son, digamos, las más abundantes y las más que vamos a notar a nivel del dorso de la lengua. Muy bien. Ya hablamos entonces del dorso, hablamos de la punta o vértice, vamos a hablar de la cara inferior. Esa cara inferior es la que estaría en contacto con el piso de la boca. Vamos a ver una estructura llamada el frenillo de la lengua, que en muchas personas puede ser corto, y es lo que hace que la lengua le quede muy pegada al piso de la lengua y a veces no pueden articular, gesticular palabras porque tienen un frenillo lingual corto. Esto que usted ve aquí. Vamos a ver que a los lados vamos a encontrar unos pliegues llamados el pliegue franjeado, que lo encontramos en este lugar. Bueno, y aquí no se ve porque aquí realmente cortaron un pedazo de la lengua. Vamos a ver que en la unión de la cara inferior de la lengua y el piso de la boca encontramos los conductos de desembocadura de glándulas salivales mayores. Esto lo expliqué en el video de boca, pero bueno, yo como no sé si usted lo vio, le voy a decir que estos dos orificios, los más mediales, que están cada uno al lado del frenillo lingual, son los orificios de desembocadura del conducto de Wharton, ¿sí? Que es este verde que usted ve aquí, que es el conducto de desembocadura de la glándula submaxilar. Mientras que todos estos chiquiticos que ven aquí son los conductos de desembocadura de las glándulas sublinguales. Muy bien, también podemos encontrar en esta cara inferior de la lengua, se nota la arteria profunda de la lengua, que es la arteria ranina. ¿Sí? Nosotros la podemos ver al elevar la lengua, podemos ver al fondo que se ve algo morado y básicamente esa es la arteria, y la vena ranina también, que es la vena profunda de la lengua. Muy bien. Cercana a la punta de la lengua, pero en la cara inferior, encontramos también un conjunto de glándulas llamadas glándulas linguales anteriores, que también son glándulas productoras de saliva. Finalmente, la raíz de la lengua, que es la parte que la conecta al piso de la boca, y lo que vamos a encontrar es un conjunto de músculos que son los que vamos a ver a continuación. Este es un corte frontal de lengua, más o menos para que se ubiquen. Este es el hueso hioides. Esta es la glándula submaxilar y aquí vemos esta es la misma submaxilar de hecho, ¿sí? Que está envolviendo al hioglós. Este es el maxilar inferior y estos son los molares más posteriores. Muy bien, entendiendo esto, vamos a ver que la lengua tiene dos grupos de músculos. Tiene un grupo de músculos intrínsecos que son los músculos propios de la lengua, o sea, los que conforman a la lengua que usted se toca. Estos músculos son esqueléticos y los puedo mover, ayudan a hacer ciertos movimientos de la lengua. Y vamos a encontrar los músculos extrínsecos, que son aquellos que vienen de los huesos adyacentes
y que se insertan en la lengua y le dan la mayor capacidad de movimiento. Vamos a comenzar primero hablando entonces de los músculos intrínsecos. De estos músculos intrínsecos, que son 4 grupos, vamos a ver primero el longitudinal superior, que es el único impar. ¿Sí? Porque vamos a ver que todos los demás músculos que yo voy a nombrar, tanto intrínsecos como extrínsecos, son músculos pares. El longitudinal superior es el único músculo impar que se encuentra prácticamente en toda la parte superior, recorriendo ese dorso de la lengua. Vamos a ver que hacia abajo, hacia cada lado, tenemos el músculo longitudinal inferior. Y en la porción central vamos a ver un grupo de fibras que va en sentido transversal y un grupo de fibras que viene en sentido longitudinal. Estos ayudan a hacer los movimientos de cuando enrollamos la lengua, tanto en sentido antero-posterior, como lo hacen los longitudinales, como en sentido lateral, que nosotros mismos enrollamos la lengua, gracias entonces a esta musculatura intrínseca. Algo importante es que algunos autores nombran una estructura media, ¿sí? Que no es un cartílago como tal, lo nombran más bien como un tabique lingual. Claro, no es un tabique perfecto que va a separar la mitad de la lengua de la otra, pero más o menos un tabique fibroso, que algunos autores lo llaman el esqueleto de la lengua, de hecho. Muy bien, vean esta imagen, esta es del zootan, este corte también frontal de la lengua. Todo esto blanco que ven se llama la aponeurosis lingual. Por fuera esta sería la mucosa de la lengua, el epitelio. Entonces aquí vemos las fibras transversas del músculo intrínseco transverso. Aquí vemos la del longitudinal. Aquí más o menos estaría la del longitudinal superior. Estas son las verticales. Aquí arriba vemos la del longitudinal superior y aquí a los lados veríamos la de el músculo longitudinal inferior. Esto que vemos en el medio sería entonces más o menos ese tabique lingual. Por parte de los músculos extrínsecos de la lengua, vamos a ver 5. Primero hablamos del músculo geniogloso, que es un músculo que tiene varios fascículos. Él se origina en la apófisis genis superior del maxilar inferior o de la mandíbula. Algunas de sus fibras agarran hacia la cara inferior de la lengua, pero vean que hay un grupo de fibras que agarra el hueso hioides. No lo confundas con el genioideo, que eso es un músculo que está en los videos de cuello como músculo suprayoideo. No, hablamos desde aquí hasta arriba. De todas maneras lo vuelvo a marcar para que no se vayan a confundir. Entonces ve que hay un fascículo inferior que llega al hueso hioides. La función de este músculo geniogloso realmente es alar la lengua hacia abajo, es depresor de la lengua, pero también la lleva hacia adelante, saca la lengua, que es el movimiento de protrusión, de sacar la lengua. Es importante saber que cuando nosotros aseguramos una vía aérea, por ejemplo, a un paciente politraumatizado, y lo hacen muchos los anestesiólogos, nosotros abrimos la boca para que al abrir el maxilar inferior a través del geniogloso, la lengua venga hacia adelante y me despeje toda esa vía aérea y el paciente pueda respirar mejor. Entonces esa maniobra que a veces la hacemos por teoría de que tenemos que abrir la boca del paciente para asegurar la vía aérea, también en parte me ayuda a llevar la lengua hacia adelante y la maniobra es mucho más eficaz. Muy bien, ya hablamos entonces del geniogloso. Cuando usted vea la palabra gloso significa lengua. Todo lo que diga gloso es porque algo va a ser en la lengua, porque ese es el prefijo anatómico que me indica la lengua. Luego tenemos el músculo hiogloso, que es otro de los músculos extrínsecos pares. Todos los extrínsecos realmente son pares. Este músculo, algo importante saber es que el geniogloso está en contacto con el geniogloso del otro lado. Están en contacto porque el tabique lingual está un poco más desarrollado, es hacia la parte superior, hacia la parte de la lengua como tal. Entonces, este hiogloso se va a originar en el asta mayor y en el cuerpo del hueso hioide, se dirige hacia arriba hasta llegar al borde lateral y a la cara inferior de la lengua. Ese hiogloso, su función va a ser que cuando se contraiga, lleva la lengua hacia atrás, que ese es el movimiento contrario a la protrusión, porque este se llama retracción o retrusión. Luego tenemos el músculo estilogloso, es un músculo que se origina en la apófisis estiloides del hueso temporal, así como también en este ligamento llamado ligamento estilomaxilar. Vea usted allí cómo se está originando. Se dirige hacia adelante, se estremezclan. Estos músculos de la lengua, ellos se estremezclan entre ellos, sus fibras se unen prácticamente. Pero finalmente vamos a ver que el fascículo va a insertarse en el borde lateral de la lengua y en la cara inferior, una inserción bastante parecida a la del músculo hiogloso que nombramos ahorita. Ahora, la función de ese estilogloso, como agarra la lengua, es hacia atrás. Al contraerse lleva la lengua hacia atrás, que ese es el movimiento de retracción
o de retrusión, como usted le quiera decir. Luego tenemos el músculo palatogloso, que es un músculo que lo nombramos cuando hablábamos del paladar, pero como yo no sé si usted vio mi video de paladar, yo se lo voy a nombrar. Ese palatogloso se origina a nivel del paladar blando, a nivel de la aponeurosis palatina, para insertarse finalmente en el borde lateral de la lengua. La función va a ser, digamos que ahí hay un istmo, que es el istmo bucofaringeo, que es contraerlo, y con ello cierra a ambos pilares anteriores. Por último, un músculo que es un poco difícil conseguir en los atlas, que es el músculo condrogloso. Fíjese usted ahí, este es una imagen del zóota, este sería el hiogloso. Vea usted que tenemos que cortar al hiogloso para poder encontrar este fascículo, que es el condrogloso. Este fascículo se origina de hueso hioides, específicamente del asta menor. Recuerden que esa asta menor del hueso hioides, la mayor parte del tiempo de vida es cartílago, no se osifica sino hasta ya cuando la persona está mayor, y por eso recibe el nombre de condro, que significa cartílago, y gloso porque va llegando hacia el dorso de la lengua. Claro, aquí está dibujado cortico, que no llega al dorso, pero en la teoría dice que ese condrogloso llega hacia el dorso de la lengua. Fíjense usted esta imagen, esto que más o menos vemos en blanco es más o menos para que ustedes vean cuál es ese tabique lingual. Estas fibras serían la del longitudinal superior, y todos estos punticos son los del transverso y el vertical. Muy bien, en esta visión anterior ya se las mostré hace rato para mostrarles los intrínsecos, pero aprovecho aquí para que vean. Este sería el estilo gloso. Vea usted cómo llega a los bordes laterales de la lengua, y vea aquí arriba, perdón, este es el hiogloso, vea cómo llega al borde lateral de la lengua, hueso hioides, y el estilo gloso es este que está aquí cortado, que también vea que va buscando el borde lateral de la lengua. Muy bien, para finalizar vamos a hablar de la irrigación, del drenaje venoso y de la inervación. Primeramente, la irrigación viene dada por una rama de la carótida externa llamada la arteria lingual. Esa arteria lingual va a dar a su vez ramas dorsales, que son varias arterias dorsales de la lengua, y una arteria que agarra hacia la parte anterior llamada arteria profunda de la lengua, también llamada arteria ranina. Luego el drenaje venoso inverso va a terminar drenando en las venas lingual. Esa vena lingual se forma por la unión igualmente de venas dorsales de la lengua y por la vena profunda de la lengua. ¿Qué pasa? Esa vena lingual generalmente drena junto con la facial, y después de ella se forma un tronco llamado tronco linguofacial. A veces, además de recibir a la facial, también recibe a la vena tiroidea superior y se conforma como tronco tirolinguofacial. Indistintamente ella drene sola, drene con la vena facial o junto con la vena tiroidea superior, al final ese tronco va a llegar a la vena yugular interna. Entonces la sangre de la lengua termina llegando a la vena yugular interna. Por parte de la inervación, bueno, la lengua es una estructura muy rica en inervación y conviene estudiarla porque la inervación va a ser motora y va a ser sensitiva. Fíjense ustedes, la motora es un poco más fácil porque todos los músculos realmente extrínsecos de la lengua están inervados por el nervio hipogloso, ¿okay? Que es el duodécimo par craneal. El único de ellos que no está inervado por el nervio hipogloso es justamente el músculo palatogloso, que es este que usted ve aquí, porque ese palatogloso está inervado por el plexo faríngeo. Ese plexo faríngeo tiene ramas del vago, pero principalmente las ramas son del undécimo par craneal, que es el nervio accesorio o espinal, así como también recibe aportación poca del glosofaríngeo. Entonces ya saben la densa irrigación y inervación que tiene motoramente, o sea que mueve al músculo palatogloso. Con respecto a la inervación sensitiva va a ser de dos tipos, les explico. Una cosa es la sensibilidad de la lengua, que podemos tener tacto, calor, sentir frío, y otra cosa es la sensibilidad gustativa, que es la de nosotros poder percibir los sabores gracias a las papilas. Entonces, los 2/3 anteriores de la lengua, que es lo que corresponde, digamos, a la región bucal del dorso, van a estar inervadas sensitivamente por el nervio lingual, que es este que está aquí, por cierto. Ese nervio lingual es una rama del nervio maxilar inferior, que a su vez es rama del trigémino. Por eso le pongo B3, porque es la tercera rama del quinto par craneal, que es el trigémino. Esa es la parte de sensibilidad al tacto, sensibilidad dolorosa, sensibilidad frío, caliente. Ahora, la parte gustativa de esos 2/3 anteriores viene asegurada por una rama del nervio facial llamada nervio cuerda del tímpano.
Entonces ese nervio cuerda del tímpano, rama del séptimo par craneal, es la que le da la sensibilidad gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua. Desde el punto de vista del tercio posterior de la lengua, recuerden ustedes que era más o menos la porción faríngea del dorso de la lengua, vamos a ver que la inervación sensitiva y gustativa está dada por el glosofaringeo, que da una rama lingual. Igualmente, el nervio facial da una rama lingual que sirve para la inervación del gusto de ese tercio posterior. Y finalmente, el nervio vago, a través de la rama interna del nervio laríngeo superior, le da también inervación sensitiva y gustativa a ese tercio posterior de la lengua. Sin embargo, la mayoría de la inervación sensitiva y gustativa del tercio posterior de la lengua viene dada por el primero que les nombré, que es el nervio glosofaringeo o noveno par craneal. Véanlo ustedes en esta imagen. Aquí los 2/3 anteriores, estas fibras transversas, corresponden al trigémino, a través del nervio lingual, la inervación sensitiva. Esto que ven en verde un poco más hacia allá, es la inervación que le da el facial a través de la cuerda del tímpano, como se los comenté ahorita en los 2/3 anteriores. Vean que el tercio posterior tiene fibras del vago, que son las naranjas, que están oblicuas, ¿ok? Ese vago a través del nervio laríngeo superior. Y ramas azules que vienen del glosofaringeo a través de la rama lingual del glosofaringeo. Claro, en este imagen no dibujaron la ramita que le da el facial también, pero recuerden que les expliqué que el facial también da una rama que ayuda a la parte gustativa del tercio posterior. Finalmente, el drenaje linfático de la lengua es importante estudiarlo porque ella drena a ganglios cervicales superficiales, como lo son estos aquí, que es el submentoniano, y este aquí que es ese que les señalo es el submaxilar, y este es el submentoniano, este que está aquí. Y también tiene drenaje directo en los ganglios cervicales profundos, como lo es el ganglio yúgulo homoioideo. Bueno, no, este es el yúgulo digástrico, disculpen. Y este que está más abajo, que es el ganglio yúgulo homoioideo. Es importante saber porque en el carcinoma de lengua, estos son los lugares de metástasis linfática más frecuentes. O sea, pasan por esa vía, por esos ganglios. Entonces, bueno, este fue todo el video de lengua, algo completico, largo pero completo. No olvides suscribirte al canal. Si te gustó, dale like al video también y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos del canal.